Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, muchas gracias a la Sociedad Argentina de Investigación en Educación por la invitación y por esta iniciativa que seguro contribuirá a la producción social de conocimiento en educación. La investigación que yo les voy a compartir ha sido realizada desde el Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas y desde la Secretaría de Planeamiento Institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El equipo de trabajo está conformado por quienes figuran aquí en la filmina. Y el estudio forma parte de un programa, de un estudio mayor, que tiene por objetivo analizar los principales impactos sociales experimentados por el aglomerado urbano del Gran Río Cuarto, del sur de Córdoba, a partir de la emergencia por el COVID-19, intentando identificar tendencias de vulnerabilidad social y proponiendo lineamientos estratégicos de políticas sociales. Dentro de ese programa, una línea específica abocada a la problemática educativa tuvo como objetivo analizar desde una perspectiva de reconocimiento de derechos dinámicas emergentes de la enseñanza universitaria durante la pandemia asociada al COVID-19. Yo voy a focalizarme en dos problemas de investigación que nos formulamos. Uno, cómo se relacionan las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y sus posibilidades de acceso material y práctico a las tecnologías, y qué contextos pedagógicos, promisorios u obstaculizadores se han generado en la enseñanza remota de emergencia, como ha sido llamada por algunos autores. El contexto conceptual, dos categorías conceptuales fundamentales que trabajamos. Uno, el concepto de derecho a la educación, vinculado a conceptos tales como democratización externa o democratización segregativa, abordados por Adriana Giraló, o también procesos de inclusión-exclusión, inclusión excluyentes, que han sido trabajados por Ana María Escurra, entre otros. Y por otro lado, el concepto de contextos promisorios, ¿no?, que ha sido trabajado en nuestra universidad por Cristina Rinaudo y su equipo, vinculado al concepto de acceso digital, fundamentalmente a la distinción de modos de acceso a los dispositivos tecnológicos que ha diferenciado Van Dijk, el acceso material, mental, a la capacitación y práctico, lo cual amplía el concepto de brecha digital. En cuanto a la metodología, realizamos 3 estudios a los fines de triangular métodos y sujetos. En el estudio 1, realizamos, por un lado, una encuesta web administrada a través del módulo de encuesta que tiene nuestro sistema de información de estudiantes a la totalidad de alumnos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Respondieron la encuesta 6.250 estudiantes, lo que significa un 50% de la población total. Por el otro lado, hicimos una encuesta también a todos los docentes de la universidad, respondiendo 664, que significa el 41% de la población total. Por otro lado, hicimos un segundo estudio con un diseño transaccional correlacional. A la base del cuestionario del estudio 1, fundamentalmente en torno a aquellas variables vinculadas con el acceso material, mental y práctico a las tecnologías, se adicionaron datos referidos al nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes y a la situación laboral de los mismos. Hicimos por el otro lado un tercer estudio cualitativo, interpretativo, a los fines de triangular, un abordaje cuantitativo más extensivo con un abordaje cualitativo más intensivo y profundo, mediante entrevistas a 40 estudiantes de las 5 facultades de nuestra universidad y de distintos años de sus carreras. En cuanto al primer problema, ¿cómo se relacionan las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y sus posibilidades de acceso material y práctico a las tecnologías? Aquí, como les dije, hicimos un diseño que nos permitió correlacionar, asociar
variables, distintas variables, a través de pruebas chi cuadrado primero, y luego, a modo de síntesis, hicimos un análisis de correspondencias múltiples, ¿sí? Análisis que permite ver las distintas relaciones entre las variables, ¿sí? Un mapa de relaciones, traza un mapa de relaciones y permite advertir de alguna manera la estructura subyacente de los datos, ¿sí? Allí establecimos relaciones entre las respuestas de los estudiantes al cuestionario, respuestas que tenían que ver con el dar continuidad o no a la modalidad de enseñanza, ¿sí? Y a dificultades en torno a la conexión a Internet, a continuar trabajando, a dificultades para aprender y comprender, a la falta de formación para el uso de herramientas, a no contar con conexión a Internet, a no contar con PC o notebook, a no tener tiempo, condiciones de tranquilidad o dificultades vinculadas porque varias personas comparten el uso de la PC, ¿sí? Y preguntas también vinculadas con el grado de satisfacción hacia esta modalidad de enseñanza. Esto se asociaron a las variables nivel socioeconómico, para lo cual construimos un índice sintético a partir de otras 5 variables, ¿sí? Que nos proporcionaban los datos del cuestionario que se toman los ingresantes cuando ingresan a la universidad y que se actualizan año a año en el censo, ¿sí? La variable género y la variable trabajo del estudiante. Si pueden, en el diagrama podrán observar cómo se vinculan las distintas categorías de las variables. Por un lado, podemos observar en el cuadrante superior derecho, ¿sí? En el cuadrante superior derecho, advertimos una asociación entre la categoría femenino, género femenino, nivel socioeconómico bajo, muy bajo y medio, no trabaja, conexión mala, falta de formación, falta de condiciones en el hogar para el acceso, aceptación baja a esta modalidad de enseñanza y no acuerdo con continuar con la misma. En cambio, en el cuadrante superior izquierdo, así están circuladas las categorías masculino, nivel socioeconómico alto o muy alto, conexión, buena conexión, disponibilidad de PC, tiempo y condiciones para su uso, sin dificultades para el aprendizaje y aceptación alta por esta forma de enseñanza. En el cuadrante inferior izquierdo se asocian las variables trabaja, aceptación muy alta y acuerdo con continuidad con la enseñanza remota en la emergencia. ¿Qué aproximaciones interpretativas podemos hacer a estos datos? Por un lado, se advierte una coimplicación de desigualdades múltiples, ¿sí? Se relacionan, coimplicación de desigualdades relacionales y persistentes. Se relaciona la desigualdad socioeconómica con la desigualdad de género y el acceso digital. Se potencian mutuamente estas desigualdades. Se visibilizan desigualdades previas y se crean nuevas desigualdades, ¿sí? Podríamos continuar esta tendencia ante la profundización de un proceso de inclusión excluyente en los términos de Ana María Ezcurra, lo cual afecta sin lugar a dudas el derecho a la educación. También podemos advertir la multidimensionalidad del concepto de brecha digital, que se advierte también en los datos. Sin embargo, encontramos beneficios, o sea, los estudiantes perciben un beneficio, los estudiantes que trabajan perciben un beneficio en la enseñanza remota, ¿sí? Porque les permite la coexistencia del trabajo con el estudio. Merece toda una reflexión las desigualdades de género que se aprecian en los datos, que tienen que estar estudiantes dedicadas a las tareas del cuidado de sus niños, ¿sí? Lo que nos habla de la persistencia aún, pese a los avances que hemos tenido, de la matriz patriarcal. La segunda pregunta: ¿qué contextos pedagógicos promisorios o obstaculizadores se han generado en la enseñanza remota en la emergencia?
Por un lado, la mutación del espacio aula al espacio hogar, con la coexistencia de tareas y la intensificación laboral a la que hacen referencia los docentes, fundamentalmente en las preguntas abiertas de la encuesta. Sabemos que el espacio aula iguala, ¿sí? Porque provee de iguales condiciones para todos. En cambio, el espacio hogar desiguala a los estudiantes, porque distintos estudiantes tienen distintas condiciones en función de sus posibilidades económicas, laborales, etc. ¿Sí? Por otro lado, advertimos un predominio de una formación no sistemática y autoadministrada, espontánea en competencias instrumentales. A modo de ejemplo, unos poquitos datos por razones de tiempo. El 80% de los docentes encuestados nos dicen que se han formado a través del autoaprendizaje, ¿sí? Y también es alto el porcentaje que dice que se han formado en competencias instrumentales. También se advierte el predominio del uso de las tecnologías para la gestión de la información y de un modelo transmisivo y un menor uso para la pedagogía de la interactividad. Así, el 75% de los profesores, de las respuestas de los profesores, nos dicen que han usado las plataformas para enviar materiales con contenidos teóricos, ¿sí? 68% dicen que las han usado para dar clases teóricas, las respuestas no eran excluyentes. Solo 31% dice usar los foros para intercambios entre los estudiantes. Los mismos porcentajes muy similares de respuestas las encontramos en la encuesta a los estudiantes, ¿sí? También nos preguntamos acerca de la soberanía tecnológica, porque el 55% de los profesores dicen usar plataformas no institucionales, plataformas de empresas, de diferentes empresas, en lugar de usar las dos plataformas institucionales que han sido generadas por la propia universidad, ¿sí? Lo cual nos hace pensar en qué pasa con la soberanía tecnológica y si no es un contenido a incorporar en la formación de los docentes. Por último, en cuanto a contextos obstaculizadores, podríamos advertir, también a modo de hipótesis, una clasificación fuerte del código curricular e institucional. Usamos el concepto de clasificación de Bernstein, de clasificación del código de Bernstein, que refiere a la fuerza de delimitación o separación o aislamiento entre los contenidos, ¿sí? En este contexto de pandemia hay sin duda aislamiento de los cuerpos, pero también se advierte aislamiento entre las disciplinas. Los estudiantes nos dicen que no advierten una propuesta curricular integrada entre los diferentes docentes, ¿sí? Y el 89% de los docentes en la encuesta dicen que se han podido vincular solo con los docentes de su propia asignatura y muy poco con docentes de otras asignaturas, de otras carreras y de otras facultades, mucho menos de otras facultades, ¿sí? Entonces había un aislamiento, una clasificación entre una profundización de la fragmentación o clasificación entre las disciplinas, entre contenidos prácticos y teóricos, ya que los contenidos prácticos, ¿sí?, no han podido ser desarrollados, ya que exigen presencialidad. Aislamiento entre contenidos científicos y populares, ¿sí?, ya que se han tenido que interrumpir las prácticas de extensión y prácticas sociocomunitarias, ¿sí?, que están incorporadas al currículum. Estas dificultades para abordar los contenidos prácticos y las prácticas territoriales son sumamente lamentadas por los estudiantes en las entrevistas. En cuanto a los contextos promisorios, también en términos de Bernstein, podemos hablar de un debilitamiento del enmarcamiento curricular, ¿sí? Tanto docentes como estudiantes advierten como ventajas de estas formas de enseñanza el dar más autonomía a los estudiantes y respeto por sus ritmos de aprendizaje. Recordemos que el concepto de enmarcamiento tiene que ver con quién controla, quién tiene el control acerca de qué y cuándo se enseña y se aprende, según Bernstein. Entonces, aquí el control, había un mayor control acerca de qué y cuándo y el ritmo de aprendizaje por parte de los estudiantes. Habría también mayor creatividad de los docentes. Ante la incertidumbre, entre lo nuevo, han tenido que generar propuestas más
creativas, ¿no? A ser creativos para dar respuesta ante estos contextos tan novedosos. Ha habido un gran fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la conectividad de la universidad, mejores servidores, mejoras en las plataformas, liberación de los datos, formación de los docentes, ¿sí? Todos aspectos que son altamente valorados por los estudiantes. Y en cuanto a la evaluación, para evitar la copia, los docentes han tenido que profundizar la evaluación de procesos de síntesis, de producción, de reorganización personal de la información, de discusión de la misma. ¿Sí? Bien, nuevos interrogantes que emergen y que podrían dar lugar a nuevas investigaciones. ¿Qué cambios emergerán en la pospandemia? ¿Estaremos ante la creación de un nuevo orden social y educativo? ¿Habilitará la experiencia de la pandemia un nuevo modo de organización de la universidad y de la enseñanza? ¿Cómo impactará la pandemia en las trayectorias estudiantiles, fundamentalmente en el abandono que tanto nos preocupa? ¿Cuál es el papel de la investigación educativa ante los contextos críticos emergentes? Finalmente, quisiera terminar con una frase de un estudiante. Él dijo en una entrevista: volver a lo presencial, sobre todo por la importancia que tiene el hecho de ocupar el espacio público, ocupar, encontrarse y construir comunidad en la universidad. Bueno, muchísimas gracias. Es todo por ahora.